también recitar para terminar mi intervención, porque es un soneto que compite con ese otro de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte, porque es un amor también de constancia. Pepe se ha enamorado siempre del amor, del hecho del amor, también de algunas mujeres, pero sobre todo lo que ha amado Pepe es el hecho del amor. Entonces, obviamente ha sido constante y lo será siempre, toda su vida gira en torno al amor y la constancia es algo fundamental en su instinto amoroso. Por eso el poema que voy a leer se llama Siempre echándola de menos. Lo comparo, insisto, con Amor constante más allá de la muerte. Un escuadrón de nubes navegantes colonizó la azul esfera. Al viento voló la luz. Desmayo, desaliento, el aire entenebraron. Era antes de que las tardas gotas inconstantes del aljibe celeste ceniciento, como otoñales hojas, ciento a ciento, cayeran convertidas en instantes de tiempo desplomado, en paisaje de lluvia, de cristales, de vidrio viejo ya desazogado, en horas, días, años de distancia, de memorias antiguas siempre actuales, en siglos infinitos de constancia. Enhorabuena, querido Pepe, por este maravilloso libro y que sepas que te querremos siempre con la misma intensidad que te mereces, que es muchísima. Muchas gracias, Luis Alberto. Pocas personas como tú han conocido y han entendido también la poesía de Pepe Alcalá Zamora. A continuación, tengo el placer de hacer la palabra a José Antonio Escudero, amigo de Pepe en muchas sesiones de la Real Academia de la Historia y actualmente en el puesto de presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, para quien les pido también un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias por haberme invitado a mí, que carezco de autoridad alguna para estar sentado en esta mesa. Yo les he de confesar que en el fondo no he sabido hasta el último momento qué es lo que tenía que hacer. Cuando me hablaron del acto me indicaron que yo debía venir aquí a leer algún texto del libro, de la parte de prosa, y yo me despreocupé del asunto, en fin, limpié las gafas para tenerlas prestas y poder leer bien, y así estaba la situación, pero a última hora, bueno, yo esta mañana pues he llamado a Basilio para ver si aclaraba mi extraña situación. Entonces, pues parece ser que había que decir algo y en fin, antes de venir aquí he entrado en un pequeño bar que hay aquí a la derecha y he podido hacer una chuleta que voy a intentar seguir. Voy a intentar seguir en la presentación de este libro de asombroso título. Lo que es realmente asombroso del libro es el título, es decir, que se pueda decir las 1000 mejores, lo que sea, de algo. O sea, porque claro, eso significa que deja detrás un número pues ciertamente astronómico, y en los terrenos literarios en que nos desenvolvemos, como ya ha sido puesto de relieve aquí, pues eso apunta pues a un fenómeno ciertamente insólito. Decir también de entrada que yo estoy encantado de venir porque al autor, a nuestro querido Pepe Alcalá Zamora, yo le he conocido como en 3 fases. Ya Luis Miguel Enciso ha hecho la semblanza vital y luego pues se ha hecho también un más hondo análisis literario por parte de Luis Alberto, pero quizá lo que pueda tener algún mínimo interés de lo poco que yo puedo decir es el recuerdo personal. Y yo he conocido a Pepe en 3 fases distintas. Yo le conocí en
los cursos de verano del Escorial. Mejor dicho, yo conocí entonces al autor de un libro que se llamaba España, Flandes y el Mar del Norte, que yo había leído con sumo cuidado y con gran asombro, porque era también un libro deslumbrante. Y yo le conocí en el Escorial en un curso de Historia Contemporánea, en el que había pues, profesores universitarios, y en el Hotel Felipe II, en lo alto del monte, cuando de pronto pues, había que bajar al pueblo a recoger cosas y naturalmente eso requería un vehículo, mientras don José Alcalá Zamora pues, bajaba corriendo y subía corriendo, con unas facultades físicas que a mí reconozco que me dejaron absolutamente deslumbrado. Yo me acordaba entonces de aquel, porque aquí todo es a lo grande, lo de los sonetos es a lo grande, pero lo otro también era grande. Yo me acordaba en la historia esos portentos de facultades físicas que a veces han dado en alguna persona, como en aquel García de Paredes en las campañas de Italia, que era un señor que vivía en una casa donde tenían una mesa de piedra en el jardín, y cuando llovía, pues la madre le decía, oye, tal, entra a la mesa, o sea, que cogiera la mesa y la metiera dentro, o que le llevó la pila de agua bendita a su madre porque se quería santo igual y no podía ir a la iglesia. En fin, estos portentos de facultades físicas en aquel momento, ya digo, con ocasión de los cursos del Escorial. Luego en la Academia de la Historia, en la que él ha desempeñado y desempeña pues un papel señero, sobre todo en el sentido de lo que yo llamaría la autoridad moral. Es decir, hay personas que por lo que sea, por su obra, por su estilo personal, por su ascendencia, pues tienen una gran autoridad moral. Normalmente esas personas hablan poco y no hablan alto ni dicen cosas retumbantes, pero cuando dicen algo se les escucha. Y Pepe, pues en los años en que yo he estado en la Academia de la Historia, pues eso ha sido siempre pues una gran personalidad, si quieren ustedes, en un segundo plano, en el sentido de que no era una persona que quisiera intervenir en todo y estar en todo, pero que, en fin, que lo que decía, pues realmente era algo siempre escuchado y siempre seguido. Y en lo que concierne pues, a lo que hoy nos ocupa, que es al mundo de la poesía, a mí me parece que todo lo que se pueda decir, de alguna manera se reconduce a un mérito fundamental o a un fenómeno insólito que se da en la presentación de este libro, que es la reconciliación de la cantidad con la calidad. Normalmente los conceptos de cantidad y de calidad son conceptos antónimos y son conceptos en cierto modo excluyentes. Cuando hay mucho de algo, la calidad falla, y la calidad casi siempre se asocia a lo pequeño, a lo restringido, a lo exquisito y tal. Entonces estamos pues ante una gigantesca obra en la que se produce un fenómeno que es difícil. A mí personalmente me resulta difícil el escoger poemas. Incluso en libros más pequeños, y no digamos nada, pues en este con 1000 sonetos seguidos. Para mí, cuando yo me acerqué o conocí la obra de Pepe, en mi condición pues, de lector y de amante de la poesía, pues para mí la historia de los sonetistas era, en primer lugar, la historia de los tres grandes, como dirían los anglosajones. Ustedes saben que los ingleses hablan, por ejemplo, cuando hablan de las selvas y hablan de los 5 grandes. Los 5 grandes son los 5 grandes animales, the Big Five, ¿no? Y aquí pues habría en la historia de los sonetos, a mi modo de ver, pues habría the Big Three, los 3 grandes. Y los 3 grandes, lo digo con miedo aquí delante de expertos y de críticos muy serios, los 3 grandes serían Lope, Quevedo,
Góngora. Para mí los tres grandes clásicos. Entonces a mí me gustaban, a mí que siempre me ha gustado más las obras seleccionadas que los autores, y me ha pasado eso en la literatura, pero también en la música. A mí no me gusta comparar que si Beethoven es mejor que Schubert o Mozart mejor que Bach, no, a mí pues me gusta el Allegretto de la séptima de Beethoven o las sonatas para violonchelo de Bach o el aria de la suite 3 o lo que sea, bueno, obras concretas, ¿no? Pero en fin, en la historia del soneto, pues tal como yo lo veo, existían esos tres grandes, pues de los que yo me hubiera quedado siempre con media docena de sonetos de cada uno, vamos, puestos a quedarse con unas gotas. Y luego 3 o 4 sonetos de Miguel Hernández y luego un soneto de un poeta predilecto mío y casi de nadie más. Un poeta llamado Rafael Morales, que escribió algunos sonetos bellísimos, y en concreto uno que se llama El soneto al esqueleto de una muchacha, que me parece a mí un soneto literalmente memorable. Pues bien, eso es lo que yo conocía del mundo del soneto hasta que vino esta tromba literaria de nuestro querido y admirado Pepe, que, como les digo, pues ha roto esa antinomia de calidad-cantidad, porque sucesivamente ha ido sacando libros y más libros y más libros, y siempre de una calidad superior, siempre unos sonetos pues verdaderamente deslumbrantes, y ya no es que él sea el autor con una obra sonetística más importante en la historia de la literatura española, supongo, ¿no? En toda la historia de la literatura, sino además de una calidad alta o altísima. Es decir, a él que le gusta tanto el atletismo, digamos, y si se me permite la imagen del atletismo, pues es como si no hubiera necesidad de tocar la campana en la última vuelta, que es cuando todos los atletas aceleran. Aquí se acelera desde el principio y el ritmo es vertiginoso. Por consiguiente, literalmente el fenómeno Alcalá Zamora en el mundo de la poesía y en el mundo del soneto, pues es un fenómeno insólito y es un fenómeno deslumbrante. Hombre, ciertamente hay poemas que porque a uno pues le tocan más de cerca. Él tuvo la bondad de dedicarme unos poemas con ocasión de mi jubilación de profesor y tal, y algunos de ellos, uno que se llama Oficio Perpetuo, y luego los sonetos aquellos en torno al sí y el no y tal, absolutamente bellísimos. Pero, en fin, insisto en que, en mi parecer, en mi opinión, lo característico no es solo la cantidad y la envergadura, o si quieren ustedes, hablando en términos morales, ya que estamos en una casa que se ocupa de estas cosas, la magnanimidad de la obra poética de Pepe Alcalá Zamora es, por una parte, definitoria y constatable, pero por otro lado, el altísimo nivel de todos los libros y en concreto de del primero al último. Y nada más.